era por mayo, cuando hace más calor. La 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 la. Cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, la 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 la. Cuando los enamorados van a servir al amor, la 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 la. Pero yo triste y cuitado me veo en esta prisión, la 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 la. Que dice cuándo es de día, ni cuando las noches son, la 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 la. Si no fuera una vendimia que me cantaba al albor, la 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 la. Mátomela un ballestero, dele Dios mal galardón, la 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 la. Estáis en Valladolid Graffiti, con los mejores discos de los años 60, 70 y también de los 80. Un Valladolid Graffiti especial dedicado a toda su historia, toda su vida, todas sus vivencias de Joaquín Díaz. A mi lado, Joaquín Díaz. Joaquín, ¿qué diferencia hay entre el Joaquín de un año de 1968 en un recital y el Joaquín de un año de 1985? Bueno, lógicamente la diferencia en el tiempo que existe entre una persona que está comenzando, digamos, a conocer un poco el mundo en el que va a desarrollarse y una persona que ya conoce bastante de ese mundo y sabe seleccionar lo mejor y lo peor de él, ¿no? Yo, aparte del tiempo que ha pasado, de esos 17 años, pues no me veo muy cambiado, es decir, soy la misma persona que entonces, pero posiblemente pues estoy decepcionado de unas cosas y todavía esperanzado con otras. ¿Dónde nace Joaquín Díaz? En Zamora. ¿En el año? En el año 1947. Hay muchas personas, yo creo, que te echan por la labor investigatoria que haces mucho más años. Lo que pasa es que yo empecé a los 16 años, se puede decir. Aquí en Valladolid, pues yo creo que la primera actuación que tuve en televisión con un grupo de amigos, que precisamente eran de aquí, de Valladolid, pues fue en el año 1964, o sea que tenía 17 años, ¿no? Y con eso pues quiero decir que empecé muy temprano y entonces es fácil que algunos piensen que tenga más años. ¿Y cómo te dio la locura de meterte en el mundo del folclore castellano? Bueno, primero yo estaba interesado en la música folclórica en general. Como sabes, pues cantaba canciones de muchos países y me gustaba todo tipo de música. Bueno, me sigue gustando ahora, pero me gustaba cantar en directo todo tipo de música. Luego, poco a poco, pues fui seleccionando la música y centrándome más en una región en concreto. Y como la región que tenía más cerca es la región en la que vivo, pues me dediqué a ello, claro. En aquellos años yo recuerdo que te gustaba muchísimo la música country de folk de los Estados Unidos.
Sí, bueno, y algunas cosas me siguen gustando. Lo que pasa es que he escuchado ya tanto que es muy difícil que me siga gustando igual que entonces, claro. ¿Por qué te apasionó tanto en aquel comienzo tuyo la música americana, el folclore americano? Bueno, me gustaba no solo el folclore americano, me gustaba también el folclore inglés y irlandés, escocés, bastante el francés, también el canadiense. O sea, tenía un poco de gusto por todo, pero posiblemente me pasaba lo que a muchos españoles, que nos gusta más lo de fuera que lo de dentro hasta que conocemos lo nuestro, claro. Entonces yo no conocía, como conozco ahora, pues el entorno y la tradición que existe en esta zona misma en la que vivimos, ¿no? Y una vez que fui descubriendo ese mundo, porque es un mundo muy complejo, pues me fui aficionando cada vez más a él, ¿no? Y dejando las cosas que, aun siendo bonitas, pues son menos interesantes. Vamos a escuchar un tema de influencia americana interpretado por ti, por Joaquín Díaz. Gracias. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I'm gone. When I died and in my grave, no more good times here I crave. Place the stones at my head and feet and tell them I'm going to sleep. When I die, please bury me deep down at the end of Chestnut Street, so I can hear number 9 as she comes rolling by. Freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I'm gone. De tus andanzas por los Estados Unidos conociste a figuras de la música tradicional allí, como era Pete Seeger. ¿Qué impresión y qué recuerdos tienes de aquella época? Bueno, recuerdos generalmente los tengo buenos. Se conoce que los malos los voy dejando, los voy olvidando. Recuerdos tengo muy buenos y no solamente de las conversaciones que tuve con él, sino también de las cartas. Nos hemos seguido escribiendo hasta hace poco tiempo. En realidad hemos dejado de escribirnos, yo creo que más porque la vida de cada uno pues sigue su curso, que porque nos hayamos alejado de una manera más o menos intensa, ¿no? Yo creo que todos los recuerdos de aquella época son buenos. Yo viajaba bastante a los Estados Unidos. Y como dices, pues allí conocí a gente interesante, conocí a Pete Seeger, conocí a Rod McEwen, que era un poeta, vamos, es un poeta todavía, muy interesante, y también escribía con Joan Baez, y seguía un poco el movimiento de la época, el movimiento del folclore americano, que no era solamente el gusto por una tradición, sino que además llevaba consigo pues una serie o arrastraba un movimiento social que se había originado en la costa oeste de los Estados Unidos y que iba poco a poco imponiéndose en otras zonas del mundo. ¿Quién estaba de presidente de los Estados Unidos en aquellos años? Pues no lo recuerdo porque, vamos, yo fui en épocas muy distintas y desde luego yo creo que he debido coincidir con más de un presidente, o sea que
quiero decir, no coincidir en persona, pero que me tocara vivir bajo distintos presidentes, yo creo que sí. Que estas personas que acabas de nombrar, ¿qué eran para los americanos de aquellos años, muy al principio de los años 70 y finales de los 60? ¿Qué suponían para ellos, por ejemplo, un Pete Seeger? Bueno, esto a lo mejor va a sonar un poco raro. Cuando yo llegué por primera vez, que fue el año 67, a los Estados Unidos, por ejemplo, Bob Dylan pues era no voy a decir un desconocido, pero era una persona que estaba iniciándose prácticamente, porque es en el 64 cuando él, digamos, sale a la luz pública con los festivales de Newport y cuando empiezan a cantar canciones suyas, Peter, Paul and Mary. En el caso de Pete Seeger es peor todavía, porque después de muchos años, yo no sé cuándo empieza él a cantar, pero creo que es el año 40 y tantos, después de muchos años de lucha en el mundo de la canción y en el mundo político también, pues la gente prácticamente no le conocía, solamente los que estaban muy interesados o especializados en esa materia pues le conocían. Entonces para mí era una especie de sorpresa llegar allí y personas que eran muy conocidas para mí en España, pues que fueran prácticamente, estuvieran inéditas allí. Yo tengo un recuerdo tuyo de aquellos años, no sé si sería el año 67 o 68, cuando volviste de los Estados Unidos. Me acuerdo que estuviste un día en casa, yo no sé, para alguna consulta musical, no recuerdo exactamente para lo que era, y tengo un recuerdo que es imborrable. Me acuerdo que te trajiste de los Estados Unidos unos votos, auténticos tejanos, negros, no sé si te acordarás de ello, y súper limpios. Además, el típico voto que era envidiable 100% por cualquier persona de aquellos años aquí en España, porque no se hacía ese no tipo. Lo sabía, no, sí. no lo sabía. Y te tengo una imagen concreta porque te pregunté, ¿y estos votos tan bonitos de dónde lo has traído? Y me dijiste, es de los Estados Unidos. ¿Cómo era el americano de aquellos años 60? Bueno, el americano de los años 60 era de muy distintas formas, igual que ahora, claro, no se puede definir con una sola frase a un pueblo, ¿no? Yo en concreto esos votos que tú dices, claro, les compré en Texas, que es donde la gente pues viste así, ¿no? E incluso me traje, pero vamos, más como objeto o como prenda, pues eso, para sacar un día, incluso ahora que están los carnavales tan de moda, pues se podían sacar otra vez, ¿no? Me traje también un sombrero típico de los tejanos y un bow tie, que es una de estas corbatas de las que cuelgan unos lacitos, ¿no? Como digo, el americano es distinto, sobre todo es distinto en las grandes urbes y en el campo, igual que sucede aquí, ¿no? No puedes comparar a un americano de Nueva York o de Chicago con un americano de un pueblo pues eso, de Arkansas o de algún estado así más o menos agrario, ¿no? Si tuvieras que elegir algún estado en concreto americano, alguna región, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo creo que California, y cualquier persona que haya estado allí pues creo que opinará lo mismo que yo. En primer lugar porque tiene antecedentes hispánicos y uno se siente bien allí y además le rodea un ambiente hispánico, ¿no? Y por otra parte porque casi todos los grandes movimientos filosóficos, sociales, etcétera, han empezado allí. Se puede decir que han empezado en Los Ángeles o en San Francisco y de allí se han movido hacia el este, ¿no? Entonces, para mí desde luego sería el estado ideal para vivir si me fuera de España algún día, que no pienso irme, claro.
qué te nombraron ciudadano de honor o persona muy grata la Universidad de Texas? Bueno, pues no lo sé, por lo que suelen ser estas cosas, estas menciones, ¿no? Yo creo que casi todas ellas pues atienden por una parte, pues a darte obsequiarte de alguna manera, puesto que has hecho allí o fuera de allí, pues algún trabajo, algún tema especial que guste a la comunidad que te lo da. Por nada en particular, vamos, no hubo un suceso en concreto por el que me lo dieran. Dejamos tu vida en los Estados Unidos, que al final de Valladolid Graffiti volveremos a ella, ya diremos por qué, y nos centramos en Castilla, en Valladolid. ¿Verdaderamente cuándo te dio la fiebre de salir a recopilar romances, tradiciones, leyendas, cuentos, picaresca por los pueblos castellanos? No, el primer viaje que yo recuerdo muy bien, porque llevaba un magnetófono que pesaba 30 kilos de válvulas acá, pues fue creo el año 69. Y fue porque precisamente aprovechando una estancia en Palencia, en unos festivales que había en Alar del Rey, al que iban entonces pues, mucha gente relacionada con el mundo del folclore, o no relacionada, como era Pachi Andión, por ejemplo. Pues me dijo, vamos, una serie de personas allí me dijeron que en tal pueblo y en tal otro de la provincia de Palencia, en el norte de Palencia, podía encontrar gente que cantara canciones antiguas y entonces, animado por eso, pues me decidí a ir a grabar. Lo que pasa es que entonces, pues claro, no estaban tan adelantados los medios como ahora y no, vamos, un magnetófono pequeño no tenía apenas calidad. Entonces decidí llevar el que tenía entonces, que como digo, pues era un aparato de esos como para, en fin, para estar poco tiempo llevándole a cuestas. Y además, claro, como yo no tenía coche y no le tengo todavía y no le tendré nunca, claro, pues entonces me fui en el tren y aquello era un espectáculo, ¿no? Verme llegar como parecía, pues, no sé, un titiritero, ¿no? Dispuesto a sacar de aquel aparato cosas raras. ¿Cómo te recibían? ¿Llegabas a un pueblo con tu magnetofón? Bueno, la gente con tus ideas. Muy bien, la gente muy bien, o sea, yo creo que la gente además de esos pueblos estaba completamente virgen y no tenía ningún recelo a nadie que fuera allí y menos todavía tenía recelo a una persona que les fuera a preguntar por ese tipo de cosas, que para ellos era una sorpresa, claro, que alguien fuera a preguntar por canciones o por cuentos o por leyendas que conocían de hace mucho tiempo, de sus abuelos o de sus padres. Pero en general el recibimiento pues era muy bueno y el hecho es que vamos, que nunca jamás he tenido una experiencia negativa en ese aspecto. Siempre la gente me ha recibido muy bien y vamos, hemos quedado como amigos y seguimos siendo amigos, que es lo más importante para mí. Un rey moro tenía un hijo, un rey moro tenía un hijo, que tranquilo se llamaba, que tranquilo se llamaba. Un día estando jugando, se enamoró de su hermana, se enamoró de su hermana. Como no podía ser, se hizo el enfermo en la cama, se hizo el enfermo en la cama. Le subió su padre a ver, que tienes hijo del alma, que tienes hijo del alma. ¿Quieres que te mate un ave? ¿Quieres que te mate un ave? De esas que se crían en casa, de esas que se crían en casa. Lo que yo quiero es un caldo, lo que yo quiero es un caldo, que me lo suba mi hermana, que me lo suba mi hermana. Era el tiempo de verano,
era en tiempo de verano y subió en el agua blanca, y subió en el agua blanca. La agarró por la cintura, la agarró por la cintura, sobre la cama la echaba, sobre la cama la echaba. Con un pañuelo de seda, con un pañuelo de seda, la boquita la tapaba, la boquita la tapaba. A eso de los 9 meses, a eso de los 9 meses, cayó muy grave en la cama, cayó muy grave en la cama. Llamaron a los doctores, llamaron a los doctores, los mejores de Granada, los mejores de Granada. Unos le toman el pulso, unos le toman el pulso, otros le miran la cara, otros le miran la cara. Se dicen unos a otros, se dicen unos a otros, esta niña está preñada, esta niña está preñada. En mis manos un disco de Joaquín Díaz, romanzas y cantigas sefardíes, que además la edición que yo tengo está impreso en los Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente, me parece, ¿no? Sí, Los Ángeles, sí. Sí, la casa que lo distribuye Los Hermanos. Sí. ¿Cómo se editó en Estados Unidos un disco tuyo? Bueno, esta edición en concreto se hizo porque cuando estuve por primera vez en Los Ángeles, la persona con la que vivía, o sea, una familia sefardí, pues estuvo muy interesada en que yo grabara allí en su casa una serie de canciones sefardíes. Entonces, los discos piratas allí están a la orden del día, ¿no? Y de esa grabación que ellos hicieron en su casa, pues sacaron unos cientos de discos. Esos discos se vendieron muy bien, al parecer, y pensaron en la posibilidad de hacerlo ya en plan comercial, e incluso, pues, que ayudara a una biblioteca que se iba a construir en Los Ángeles sobre temas sefardíes. Y con ese fausto motivo, pues nada, me pidieron el permiso para editar un disco que ya había aquí en España sobre música sefardí, que ya tenía yo, y se editó allí, y los beneficios del disco pues fueron a la biblioteca sefardí de Los Ángeles. Estos judíos sefarditas que llevan en su sangre, en su pasado, sangre española naturalmente, ¿qué piensan de España? Bueno, no todos piensan lo mismo, claro. Ahora, yo he oído cosas muy graciosas y muy interesantes, ¿no? Hay desde gente que todavía sigue diciendo la maldicha Isabela, refiriéndose a la pobre Isabel. La católica. La católica que les echó de aquí. Desde gente así hasta gente que, bueno, que tiene un concepto como muy localizado de España y piensan en España como una especie de patria primera, y tienen todavía, esto es un tópico, pero yo lo he oído de manera que puedo decirlo, tienen todavía la llave de sus antepasados, de la Casa de Toledo y todas esas cosas, ¿no? Es una cosa muy emotiva y muy, muy interesante desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque esta gente en realidad ha vivido durante, se puede decir, 5 siglos, pues ha vivido aislada del resto del mundo. Ha vivido con una cultura, la cultura española, o por lo menos una mezcla de cultura española y hebraica, pues ha vivido separada excepto para el comercio, separada de los pueblos en los que vivía. Ella vivía dentro, por ejemplo, del pueblo griego, dentro del pueblo turco, ¿no? Pero vivía con el pueblo turco solo a la hora de comerciar y hacer una vida de sociedad restringida, pero a la hora de vivir una vida íntima, una vida de familia,
pues era muy celoso de su intimidad. Entonces allí era donde verdaderamente se veía al sefardí, donde salían todas esas canciones, todos esos cuentos, esas tradiciones españolas, ¿no?, que habían llevado desde aquí en el siglo XV al salir de España o al echarles de España, claro. Entonces son distintos, las personas son distintas, pero vamos, todas tienen una riqueza interior muy, muy interesante. Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. No se llama cabeza sino campos despaciosos. Hay mis campos despaciosos, pase la novia y goce al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama el cabello. No se llama cabello sino seda de labrar. Hay mi seda de labrar. Hay mis campos despaciosos, pase la novia y goce al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la frente. No se llama frente sino espada reluciente. Hay mi espada reluciente. Hay mi seda de labrar. Hay mis campos despaciosos, pase la novia y goce al novio. Dice la nuestra novia cómo se llaman las cejas. No se llaman cejas sino cintas del telar. Hay mis cintas del telar. Hay mi espada reluciente. Hay mi seda de labrar. Hay mis campos despaciosos, pase la novia y goce al novio. Dice la nuestra novia cómo se llaman los ojos. No se llaman ojos sino ricos miradores. Hay mis ricos miradores. Hay mis cintas del telar. Hay mi espada reluciente. Hay mi seda de labrar. Hay mis campos despaciosos, pase la novia y goce al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la nariz. No se llama nariz sino dátil datilar. Hay mi dátil datilar. Hay mis ricos miradores. Hay mis cintas del telar. Hay mi espada reluciente. Hay mi seda de labrar. Hay mis campos espaciosos, pase la novia y goce al novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la cara. No se llama cara sino rosa del rosal. Hay mi rosa del rosal. Hay mi dátil datilar. Hay mis ricos miradores. Hay mis cintas del telar. Hay mi espada reluciente. Hay mi seda de labrar. Hay mis campos espaciosos, pase la novia y goce al novio. Dice la nuestra novia cómo se llaman los labios. No se llaman labios sino filos de coral. Hay mis filos de coral. Hay mis rosas del rosal. Hay mi dátil datilar. Hay mis ricos miradores. Hay mis cintas del telar. Hay mi espada reluciente. Hay mi seda de labrar. Hay mis campos despaciosos, pase la novia y goce al novio. Sin embargo, en España siempre se ha estado más cerca del mundo árabe, del mundo musulmán, que del judío. Bueno, yo creo que de las dos cosas. Y en este aspecto, pues ahora hay interesantes estudios sobre qué es lo que ha influido más o menos. Y no nos vamos a remontar ya a épocas anteriores en las que se discutía fervientemente si eran los judíos los que habían influido más o los árabes. Porque claro, en eso no se puede jamás dar una respuesta exacta, ¿no? Y en cada cultura y en cada zona habrá influido más o menos. Pero yo creo que aquí en Castilla tenemos bastantes muestras de que las dos culturas han influido en su época y que han tenido una repercusión importante no solamente en la lengua sino también en las costumbres, en las tradiciones. ¿Cuándo te dio verdaderamente, te lo tomaste en serio, lo de escribir? Bueno, yo no creo que haya un momento concreto en el que yo me tomara en serio lo de escribir, pero sí que fue poco a poco pues avanzando en mí la idea de que escribir también era interesante. De hecho, ha llegado un momento en el que creo que me comunico más a través de los libros que a través de los discos, porque libros pues parece que también interesan y entonces yo le dedico más atención a ello. Pero vamos, la primera vez que yo dedico un tiempo y toda mi intención, todo mi interés a un libro
es precisamente en la Universidad de Santander, la Universidad Menéndez Pelayo, cuando el entonces director de la editorial Taurus pues me propone, que era Jesús Aguirre, el actual duque de Alba, me propone hacer un libro sobre música tradicional, sobre música folclórica. Y es el año 71. Hasta entonces yo había hecho y había seguido un poco trabajando en revistas e incluso en periódicos, había escrito algún artículo, pero siempre cosas breves, ¿no? Y a partir de ese año, del 71, pues ya me dedico un poco más, con cierto interés, pero yo creo que el año 82 me parece que ese es el año cumbre, digamos, para los libros, porque creo que edito 8, si no me equivoco. También yo tengo aquí algunos libros tuyos en mis manos que están editados en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué fin tienen estas ediciones en castellano, en una lengua inglesa? Bueno, lógicamente los libros sobre cultura española tienen un interés para la gente que estudia esa cultura, es decir, no tienen un interés para, como podría tener un disco, para la gente en general, que puede apreciar la música mucho mejor que la letra, claro. Los libros, en este caso, pues claro, tienen interés para los departamentos de español, para gente que estudia español o estudia la tradición en España, y los libros que he editado en Estados Unidos pues son casi todos sobre romances o sobre canciones que sí que pueden tener un interés allí. El día de los torneos pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Apártate, mora bella, apártate, mora linda, que va a beber mi caballo de ese agua cristalina. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros siendo chiquitita y niña. ¿Te quieres venir conmigo? De buena gana me iría, mas los pañuelos que lavo, ¿dónde me los dejaría? Los de seda y los de Holanda, aquí en mi caballo irían, y los que nada valieran la corriente llevaría. Al pasar por la frontera, la morita se reía, y el caballero le dice: ¿de qué te ríes, morita? No me río del caballo, ni tampoco del que guía, me río al ver estos campos que son de la patria mía. Al llegar a aquellos montes, ella a llorar se ponía. ¿Por qué lloras, mora bella? ¿Por qué lloras, mora linda? Lloro porque en estos montes mi padre cazar solía. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre Juan de la Oliva. Dios mío, ¿qué es lo que oigo? Virgen Sagrada María, pensaba que era una mora y llevo una hermana mía. Abra usted, madre, las puertas, ventanas y celosías, que aquí le traigo la hija que lloraba noche y día. Joaquín, ¿qué piensas tú del rock actual en España? Bueno, pues yo creo que no soy la persona más indicada para decirlo, pero yo me siento identificado con algunas de las cosas que escucho, la verdad. Es decir, no me resultan ajenas a mi manera de entender. Yo diría que casi ninguna me resulta ajena. Quiero decir que no ha evolucionado tanto la música como para que una canción o un grupo me resulte totalmente extraño, ¿no? Me resulta mucho más extraña, por ejemplo, la música que llaman contemporánea, la música clásica contemporánea, que la música popular. Me siento mucho menos identificado con una obra de un compositor como, yo que sé, como Halfter en sus últimas épocas, o González Acilu,
que con un grupo actual, tanto español como americano o inglés, ¿no? Y yo creo que eso es debido, indudablemente, a que creo que no ha evolucionado tanto la música popular como la música contemporánea. La música contemporánea, yo creo que ha visto absolutamente saturados todos los caminos de la melodía y se ha vuelto hacia el otro tipo o hacia la otra faceta de la música. Yo creo que la música se divide en ritmo y melodía, ¿no? La melodía proviene un poco de la palabra, es la prolongación de la palabra, y el ritmo, por el contrario, pues se ha ido utilizando como base para esa melodía. Entonces, casi todos los grupos de música popular actual utilizan tanto la melodía como el ritmo, pero no dejan la melodía en absoluto, como la dejan, sin embargo, algunos compositores de esta música contemporánea, ¿no? ¿Te causó impacto en aquellos años 60 cuando salieron los Beatles y los Rolling Stones? Pues yo tengo que confesar que no, y a lo mejor es una vergüenza, pero en la época en la que yo comencé a cantar, pues se conocía bastante a los Beatles, pero yo, por ejemplo, no tuve un disco de los Beatles en aquella época, o sea, no lo compré. Yo no sé si es porque siempre he sido un poco una persona un tanto rebelde hacia lo que el comercio me quiere imponer, ¿no? Me gusta que las cosas me agraden porque llego a ello por un convencimiento y no porque me intenten convencer los demás. Entonces a lo mejor era una postura, y luego pues reconozco que los Beatles pues han hecho una labor muy interesante, han revitalizado de alguna forma la música popular y la han dado o la han hecho llegar a un ámbito que nunca se pensó que llegaría, ¿no? Porque claro, la música popular, por ejemplo, de 40 años antes de los Beatles y la música de los Beatles no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver en cuanto a la forma, cómo se ha comercializado, cómo se ha vendido, cómo ha llegado a puntos a los que jamás se hubiera soñado, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy original para que me la contestes con sinceridad. Cuando tú eras pequeñito, ¿cuál ha sido el disco que mejores recuerdos te trae? Pues es que cuando yo era pequeñito no tenía tocadiscos, pero yo sí que recuerdo que oía en la radio pues muchas canciones, por ejemplo, de época, claro, el Francisco Alegre y todas esas cosas, que ahora incluso se están poniendo otra vez de moda. Vamos, no es una música que haya pasado por completo, sino parece que se va rescatando. Pero la época, por ejemplo, en la que yo compré un tocadiscos, pues me acuerdo que los primeros discos fueron de, pues si no recuerdo mal, de una cantante española que se llamaba María José, que no sé si habrá sido de ella, seguramente desapareció en la noche en la noche de los cantantes, esa noche que es tan frecuente, ¿no? Y algunos discos también de música americana, de época, vamos, pero que tampoco eran muy fáciles de encontrar. Yo generalmente buscaba pues música del Kingston Trio, de Brothers Four, alguno de estos, ¿no? It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, babe, 'cause it don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, so don't think twice, it's all right. It ain't no use in turning on your light, babe, the light I never knew. It ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. Well, I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway.
Don't think twice, it's alright. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, gal. So I'll just say fairly well. Now I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. So don't think twice, it's alright. Ain't no use in calling out my name, gal, like you never did before. Ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. Well, I'm thinking and I'm wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wasn't mine soon. So don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Hay un romance que dice algo así como: Madre, déjeme usted solo, que algo se me ocurrirá. Deme usted una enagua blanca y un vestido de percal, que a la calle de Mariana yo me voy a pasear. Y Joaquín, por la ancha Castilla, romances fue a recopilar. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Luego a las comadres se encomendaba que toda mujer que preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba: ¿de qué tenéis la cara demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Joaquín, ¿qué supone para ti la tierra de Pinares? Bueno, la tierra de Pinares pues es una zona que abarca las provincias de Valladolid y Segovia, y parte de Ávila también. Es una zona pues querida por muchas cosas, ¿no? Entre otras pues porque he vivido allí durante mucho tiempo, en un pueblo en concreto, y también porque está muy cercana a la zona a la que me considero muy cercano en cuanto a raíz, porque mis abuelos, mis antepasados, mejor dicho, desde el siglo XV vivieron ahí, ¿no? Y
Yo he seguido un poco la historia de ellos a través de pues de documentos que todavía se conservan en iglesias y vamos, de partidas de bautismo y todas estas cosas, y entonces me siento como un poco arraigado a esa zona y me gusta, claro. En tu casa de Tierra de Pinares has recibido o has ido recibiendo a personas del mundo de la música y de otros mundos también. ¿Qué recuerdo te trae, por ejemplo, el nombre de Cecilia? Bueno, pues me trae muchos recuerdos, claro. Yo tuve una relación con Eva, que era como se llamaba en realidad, ¿no? Desde sus comienzos. Es más, casi puedo decir que yo, digamos que tuve la culpa de que ella entrara en el mundo del disco, ¿no? Recuerdo todavía la primera vez que llegó a casa pidiendo, pues eso, grabar un disco o tener la oportunidad de grabar un disco. Y luego, pues incluso recuerdo que muchas de las canciones de sus primeros discos las compuso en mi casa, ¿no? De manera que tengo recuerdos incluso de haber cantado con ella, y de hecho, pues las primeras actuaciones que ella tuvo en directo también las hizo conmigo. Hicimos a dúo, ¿no? Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor, ardiente admirador. ¿Qué recuerdos te trae, por ejemplo, Nuestro Pequeño Mundo? Pues con Nuestro Pequeño Mundo la historia es muy larga, claro, y hay de todo, ¿no? Pero en general buenos recuerdos. Nuestro Pequeño Mundo fue un invento de varias personas, ¿no? Yo recuerdo que Ángel Álvarez, el locutor que entonces tenía un programa que se llamaba Caravana, pues decidió en un momento dado pues sugerirme que se hiciera un grupo al estilo de los Weavers o algún grupo americano que había tenido mucho éxito, ¿no? Un grupo en España. Y entonces había allí unos grupos de 3 o 4 personas cada uno, allí en Caravana, que actuaban todos los domingos. Y me dijo, ¿por qué no se hace un grupo un poco más numeroso que cante canciones españolas? Y así surgió un grupo que yo elegí de 7 chicos y chicas, que se formó pues el año 68. Y cuando ya estaba formado y ya les había ensayado y todo lo demás, pues entonces les presenté al director artístico de la casa de discos, que era Carlos Guitar, que después se mató el pobre hombre en un accidente, y Carlos Guitar fue el que se inventó un poco el nombre, ¿no? Y le llamó Nuestro Pequeño Mundo, y a partir de ese momento, pues el primer disco que ellos editaron, recuerdo perfectamente que yo les acompañé incluso con algún instrumento. Me parece que el banjo que se oye en el primer disco, en algunas canciones, pues es el que yo toqué, y en el segundo también pues hice alguna cosilla, y luego ya siguieron ellos un poco su vida, ¿no? Por una parte porque yo no estaba muy interesado en estar muy ligado a un grupo, y por otra parte porque cada uno tenía una idea, entonces allí lo que sobraban eran seguramente ideas, ¿no? Y ya finalmente pues se disolvió el grupo, y luego parece que se ha querido revitalizar, y ahora pues en realidad no sé lo que hace. Oh, sinner men, where you gonna run to? Oh, sinner men, where you gonna run to? Oh, sinner men, where you gonna run to? Oh, Lord, that day.
sinner men, where you gonna run to, oh sinner men? Where you gonna run to, oh sinner men? Where you gonna run to all on that day? Oh sinner men, where you gonna run to, oh sinner men? Where you gonna run to, oh sinner men? Where you gonna run to all on that day? Run to the Lord, I want to hide me. Run to the Lord. ¿Qué recuerdos te trae, por ejemplo, Ismael? Bueno, Ismael me trae mucho tipo de recuerdos, claro. El primero no es muy agradable porque recuerdo que se enfadó conmigo en una ocasión. Él había acabado de llegar de París, era una persona muy conocida en Francia, y parece ser que alguien le dijo que yo no quería cantar con él. Él quería cantar aquí en Valladolid, era un recital en Valladolid, esto fue hace mucho tiempo, claro, y alguien le dijo que yo no quería cantar con él, y en fin, entonces se enfadó por esa razón, y creo que no se contentó hasta mucho tiempo después, a raíz de un accidente suyo, en el que casi se mata el hombre, y entonces yo le escribí una carta deseándole un restablecimiento pronto y total, y creo que agradeció la intención, que siempre había sido la misma. Yo nunca he tenido reparo en... Lo que pasa es que siempre he sido muy celoso de las responsabilidades, y yo pensaba que cantar en un escenario implicaba una responsabilidad. Entonces esa responsabilidad no la quería compartir con nadie. No es porque no quisiera cantar con nadie. De hecho, pues ya en plan profesional pues casi no he cantado con nadie, ¿no? Y luego pues en fin, somos amigos y en cierto modo tenemos una profesión semejante, de manera que nos vemos con cierta frecuencia. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Tiene mi tarara y un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. ¿Qué recuerdo te trae Rod McKuen? Pues Rod McKuen, que es un poeta, como dijimos antes, y cantante norteamericano, me trae un recuerdo muy gracioso porque, bueno, muy gracioso en el momento en el que me sucedió, pues fue realmente terrible, ¿no? Yo había ido a Los Ángeles en uno de los viajes estos de los que hablábamos antes, con la intención de conocerle, de hablar con él y en fin, de tener una charla. Y había ido, claro, sin magnetófono ni nada. Entonces le pedí a un amigo que me dejara, un amigo sefardí, precisamente, que como se sabe o como es tradición son muy tacaños. Entonces, por no comprar unas cintas nuevas, me prestó unas que tenía viejas. Y cuando al cabo de 2 horas de la conversación, pues vimos que salía una cosa por el magnetófono, que era la cinta que había estado haciendo allí, se había estado haciendo un rollo y salía por allí ya desesperada, ¿no?, de dar vueltas. Así que no se grabó nada, ¿no? Ahora luego, pues nada, tengo buenos recuerdos de él y de hecho, pues ahora de vez en cuando nos mandamos los discos que cada uno hacemos o, en fin, las producciones. Él publica muchos libros y vende muchos libros allí en Estados Unidos. Pero vamos, no tenemos una relación ya directa, sino que en fin, es una relación esporádica. Amor, 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 casa de mí está para ti, mi amor fortaleza. Amor, 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 casa de mí, casa para ti, mi amor.
Doctor honoris causa es la última distinción que te han otorgado a nivel, podríamos decir, internacional, la Universidad de Minnesota. Sí, bueno, pues es un poco lo que decíamos al principio. Yo he sido el primer sorprendido en esto, bueno, sorprendido no del todo, puesto que me habían advertido que se iba a presentar este año, o el año pasado, mejor dicho, se iba a presentar el trabajo mío como candidato al doctorado. Pero digo que me ha sorprendido porque, por lo general, las personas que acceden a ese título pues tienen por encima de 50 años. Entonces, parece ser que soy la primera persona que tiene menos de 40 y a la que le han dado el doctorado, ¿no? Y por otra parte, pues no soy una persona conocida en Estados Unidos, claro, soy una persona pues conocida en niveles muy minoritarios. Entonces, no sé, yo de todas maneras he tenido en algunos casos pues interés en que algunas universidades fueran conociendo lo que iba publicando en España, pero no tanto como para que me dieran este título, que además voy a compartir este año con el Premio Nobel de la Paz, o sea que todavía me hunde más en la miseria, ¿no? Yo recuerdo hace años, yo no sé si te acordarás tú, cuando teníamos más tiempo, desde luego, que nos reuníamos con mucha frecuencia aquí en el apartamento mío a ver cine, a escuchar música y a pasarlo bien. Y recuerdo, me viene ahora mismo a la memoria este recuerdo de que te propusieron hacer una película. No sé si te acordarás, porque a mí me hizo mucha gracia que luego tú no quisiste firmar el contrato, que ibas a hacer de trovador, que era un tanto erótica. Bueno, la película no era un tanto, era totalmente, vamos. Lo que pasa es que a mí me propusieron que saliera cantando unas canciones. A mí no me disgustaba hacer que cantaba las canciones, ¿no? Y cuando vi las intérpretes que intervenían, pues me agradó muchísimo más. Claro, estaba Ira de Furstenberg y muchas mujeres muy atractivas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues veré cosas interesantes. Pero resulta que querían que hiciera de ciego, con lo cual ya me dejaron. ¿Cómo se llamaba la película esta? Pues bueno, se llama todavía, porque creo que se sigue poniendo, incluso en Italia. Hace poco me han mandado alguna liquidación de autores que se ha estado poniendo en Italia, no sé en dónde se habrá estado poniendo, claro. Se titulaba Cuando los maridos iban a la guerra. ¿Y al fin cómo quedó tu contrato con la productora? Bueno, yo lo que pasa es que quería leer el guión, porque yo quería saber lo que iba a decir, ¿no? Entonces me estuvieron eligiendo el traje de ciego y todas esas cosas, y yo seguía sin leer el guión, y al final ya dije, bueno, me puse un poco serio y le dije al productor, bueno, yo lo que quiero es leer el guión. Entonces ya lo sacó allí el hombre de un armario con un poco de miedo, y ya al leer la primera frase, pues le dije, bueno, pues yo creo que lo mejor es que lo dejemos porque esto no es para mí, ¿no? Yo creo que no es algo que me guste. Y bueno, quedamos muy amigos, y entonces se quedó en que las canciones que iba a cantar el ciego que saliera allí, pues eran canciones mías y nada más, ¿no? Nadie nos verá, necesito de tu amor esta noche. No sabes nada de mí, solo mi nombre, y puede que mi nombre no sea verdad. Pero ábreme tu puerta, nadie nos verá. Necesito de tu amor, necesito de tu amor, necesito de tu amor esta noche. ¿Qué más puedo decirte que el camino se llevó mis verdaderas ilusiones, que traigo mi verdad vieja y cansada por la absurda fiereza de los hombres? No solamente te diré,
necesito de tu amor, necesito de tu amor, necesito de tu amor esta noche. Cuántas fueron las bocas que aprendieron a hacer fuego entre tus labios, ni me preguntes cuáles fueron los ojos que a mirar tan tristemente me enseñaron. No solamente te diré, necesito de tu amor, necesito de tu amor, necesito de tu amor esta noche. No me importan los ojos ni los labios, te amaré como si fuera al fin la muerte, y no el sol quien mañana nos despierte, como si fuera este nuestro último goce. Para llenar mi abismo con tu cuerpo, necesito de tu amor, necesito de tu amor, necesito de tu amor esta noche. ¿Qué proyectos tiene Joaquín Díaz en su cabeza? Bueno, los proyectos normalmente vienen un poco con los acontecimientos, ¿no? O sea, tampoco tengo unos proyectos muy fijos porque no me gusta tener unas metas muy fijas, ¿no? Luego cuando tienes esas metas y no te salen las cosas, pues te frustras y te cabreas. Los proyectos que tengo inmediatos, pues es editar un libro junto con un compañero, con José Luis Alonso Ponga, sobre una representación teatral que tiene lugar en la antigua diócesis de León, que son los autos de Reyes. Una representación teatral en la que los reyes vienen a adorar al niño y entonces se viste toda la gente del pueblo. Es realmente un espectáculo interesantísimo y que se viene transmitiendo pues desde hace muchísimos años, ¿no? Y sobre este tema pues hemos escrito un volumen bastante considerable que es la continuación de un volumen anterior que se editó sobre los autos de Navidad. Eso es lo primero. Sale también dentro de unos días un libro sobre trabalenguas. He estado trabajando con otra persona, con Modesto Martín, en una gran cantidad de trabalenguas. Publicamos 300, creo que es un número bastante elevado. Por primera vez se edita tal cantidad, ¿no?, de trabalenguas, y creo que puede ser útil para aquella persona que quiera ejercitarse o que se le haga un lío a la lengua, vamos, una de dos, o ejercitarse en una correcta pronunciación. Y luego en el aspecto discográfico, bueno, también tengo interés en hacer un libro sobre instrumentos populares. Y en el aspecto discográfico, pues tengo bastantes proyectos. Uno de ellos es hacer una caja con todos los romances que me quedan por grabar, que son muchísimos, ¿no? Y en esa caja me acompañarían distintas personas, algunas de ellas que han tenido que ver en algún momento conmigo en el mundo del disco, y algunas otras porque son nuevas dentro del mundo discográfico. Y luego tengo otros proyectos ya a nivel de instituciones, digamos, como es el completar y hacer funcionar el centro de documentación que tenemos aquí en Valladolid, pues en el cual estamos reuniendo todo ese material que se ha ido recopilando por distintas personas a lo largo del tiempo sobre la cultura tradicional en Valladolid, en Castilla y en León, por lo general. Ya ha pasado el mes de mayo,
ya ha pasado el mes de mayo y también la primavera, y también la primavera, cuando los pobres soldados, cuando los pobres soldados caminan para la guerra, caminan para la guerra. Unos ríen y otros cantan, unos ríen y otros cantan, y otros se mueren de pena, y otros se mueren de pena. El que va detrás de todos, el que va detrás de todos, es el que más pena lleva, es el que más pena lleva. Le pregunta el capitán, le pregunta el capitán, ¿cómo llevas tanta pena? ¿Cómo llevas tanta pena? ¿Es por padre o es por madre? ¿Es por padre o es por madre? ¿O es por venir a la guerra? ¿O es por venir a la guerra? No es por padre ni es por madre, no es por padre ni es por madre, ni por venir a la guerra, ni por venir a la guerra. Es por una muchachita, es por una muchachita que la he quedado enferma, que la he quedado enferma. En el medio del camino, en el medio del camino, se presenta una manera, se presenta una manera. Quítate del sol, manera, quítate del sol, manera, no me vengas a matar, no me vengas a matar. No te vengo a matar, no te vengo a matar, que te vengo a decir, que te vengo a decir, que tu novia ya se ha muerto, que tu novia ya se ha muerto, muerta está que yo la vi, muerta está que yo la vi. ¿Qué supuso en tu vida musical el que apareciera Rosaura, Sonia y Averroes, que es igual que decir Luis, Elena y Sonia? Bueno, pues hombre, aparte de que son muy buenos amigos, yo creo que han sido un poco una alegría en los discos que yo he grabado, porque por lo general pues la gente decía de mis discos o de las canciones que eran un poco monótonos, ¿no? Porque siempre mi voz, pues entonces han sido un poco, pues eso, la alegría que llega, porque es una voz distinta y una voz además muy agradable, la de las dos. Y creo que en fin, todas las personas que hayan escuchado los discos que hemos hecho juntos, pues creo que opinarán lo mismo que yo. De todas las maneras, a Rosaura le he querido yo traer algún Valladolid Graffiti, pero no hay medios para sacarlas de casa y traerla aquí a que se ponga delante del micrófono y hable. Es que les da mucho corte, por lo visto. Y el Conde Olinos se ve cabalgando. Hombre, el Conde Olinos es un personaje un poco de ficción, ¿no? No, bueno, en realidad, por ejemplo, para mí el Conde Olinos, que tú dices, aunque tú siempre me llamas el Conde Olinos, ¿no? Bueno, hay que aclararlo. Sí, hay que aclarar para muchos que están al otro lado de Valladolid Graffiti que en un grupo muy íntimo de amigos nos solemos llamar con nombres del romancero castellano descubierto o investigados por Joaquín, como es Averroes, el Conde Olinos. A mí me llamáis Gerineldo. Gerineldo. Mi caballero pulido. Exactamente. Bueno, pues tienen interés todas estas cosas, ¿no? Yo creo que para mí es una sorpresa comprobar cómo gente muy joven se va interesando en estos temas que aparentemente pues tienen una antigüedad como para que estuvieran oliendo a rancio, ¿no? Creo que no, que todas estas canciones, todos estos romances sobre todo, y los mismos personajes tienen una actualidad, ¿no? Porque están vitalizados, tienen una columna vertebral que son los arquetipos. O sea, estos personajes representan dentro de la sociedad un fenómeno que sigue funcionando. Por ejemplo, el Conde Olinos pues está siempre luchando contra la incomprensión
de su suegra, ¿no? Esto es un fenómeno que se sigue produciendo, y de hecho las suegras, pues como todo el mundo sabe, pues son otro arquetipo, ¿no? Y la gente las colma de maldiciones, no se sabe tampoco por qué, porque a veces tienes razón y otras veces no, ¿no? Cantaban los pajaritos a la sombra de un espino, y en su lenguaje decían que viva el señor padrino. Es así que se lleva la gala, es así que se lleva la flor, es así que se lleva la gala, es así que las otras no. A las 10 de la mañana se ha deshojado una rosa, a la puerta de la iglesia la eligieron por esposa. Es así que se lleva la gala, es así que se lleva la flor, es así que se lleva la gala, es así que las otras no. Deja la mantilla, amiga, y ponte a considerar que el nudo que habéis atado no le podéis desatar. Es así que se lleva la gala, es así que se lleva la flor, es así que se lleva la gala, es así que las otras no. Que viva el novio y la novia y el cura que les casó, el padrino y la madrina, los convidados y yo. Es así que se lleva la gala, es así que se lleva la flor, es así que se lleva la gala, es así que las otras no. Ahí te entrego esta manzana prendida con alfileres, para que de hoy en un año de tus amigos te acuerdes. Es así que se lleva la gala, es así que se lleva la flor, es así que se lleva la gala, es así que las otras no. Muy bien, Joaquín, que se levanta, parte ya de mi lado, con la cuenta atrás de los días para partir, llegar a Minnesota, donde recibirá su doctor honoris causa por aquella universidad. ¿Algo para terminar? No, que muchas gracias y, en fin, espero no haber aburrido a la gente con estas palabras. Pues desde Valladolid Graffiti un abrazo muy fuerte y felicidad en tu vida. Muchas gracias, igualmente.